El presidente Juan Manuel Santos le advierte a las FARC que la paciencia se agota y que hay que ponerle plazos a las negociaciones. No se trata de plazos, sino de ponerle condiciones a las FARC, asegura el ex candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga. Militares asesinados por las FARC en el Cauca perseguían desde hace varios días a narcotraficantes de las FARC. Un soldado del ejército vivió un emotivo reencuentro con su hermano desmovilizado de las FARC. Hacía 18 años estaban separados. Primera gran encuesta del Centro Nacional de Consultoría y CMI de los candidatos a la alcaldía de Bogotá. El vicefiscal general Jorge Fernando Perdomo cuestiona la ampliación de aforados a propósito del equilibrio de poderes. Impactante video revela momento en que un hombre fallece luego de ser arrollado por un articulado de Transmilenio al intentar colarse en una estación. 4 partidos realizarán consultas internas el próximo domingo. En el Polo disputarán el liderazgo Jorge Enrique Robledo y Clara López. Vicepresidente Germán Vargas Lleras le pide a los fondos de pensiones que ayuden al gobierno a financiar la construcción de las vías de 4G. Superintendencia de Industria y Comercio ordena al Grupo CDO continuar con el pago de arrendamientos a los afectados del edificio Space y 3 conjuntos residenciales más en Medellín. Corea del Sur dará apoyo tecnológico a Colombia para los sectores sensibles afectados por el Tratado de Libre Comercio. Falcao, mañana titular ante Chelsea, líder en Inglaterra. Técnico Van Gaal dice que iría Falcao porque tiene 4 titulares lesionados. Novedades del Santa Fe y Cali para su juego del próximo domingo. Las mariposas amarillas de Gabo revolotearon hoy en varias ciudades de Colombia para conmemorar un año de la partida de su creador. Al final de la emisión, desde la Biblioteca Nacional, los espero con los actos y exposiciones en honor al Nobel. Buenas noches, estos son nuestros secretos de hoy. 1. El voto preferente tiene futuro o está condenado a morir. 2. La Sala Penal de la Corte Suprema reconoce división por la pena para María del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno. 3. La apasionante incógnita de la candidatura de Angelino Garzón a la alcaldía de Cali. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. Desde el Palacio de Nariño, el presidente Juan Manuel Santos anunció esta tarde que llegó la hora de ponerle plazos al proceso de paz con las FARC. Durante los honores militares a la presidenta de Corea del Sur, el mandatario también les advirtió a los guerrilleros de las FARC que la paciencia se agota. Señores de las FARC, escuchen el clamor nacional. No se hagan los sordos ante los colombianos que les estamos gritando. Llegó la hora de acabar la guerra. La paciencia se nos agota. Hay que ponerle plazos a este proceso. Y si quieren la paz, tienen que demostrarlo con hechos y no con palabras. También manifestó que hay mucha rabia entre los colombianos, pero que no se puede permitir que esa rabia nos llene de más odio y más violencia. Además, se unió a las voces que dicen no más FARC. La decisión más fácil hoy es decir, guerra, guerra y más guerra. Pero a mí me eligieron para hacer la paz. Y como líder de los colombianos, ese es mi mandato. A los militares y policías les dijo que no bajen la guardia porque la misión es seguir luchando por conseguir la paz. El ex candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga cuestionó el anuncio del presidente Juan Manuel Santos. Dijo que no se trata de plazos, sino de ponerle condiciones a las FARC. El director del Centro Democrático señaló que desde el inicio de las conversaciones ese partido político viene exigiendo que se pongan unas condiciones a las FARC y que la solución no es ponerle plazos al proceso. Unos soldados asesinados por el terrorismo de las FARC, porque no hay unas condiciones claras desde el inicio y esto se ha permitido. Recientemente dijimos que simultáneamente, extendiendo las negociaciones en La Habana, se cree una zona de concentración. Para el ex candidato presidencial es asombroso que el general en retiro Jorge Enrique Mora no se haya pronunciado todavía sobre el tema. Los colombianos estamos esperando la voz del general Mora. Son sus soldados los que han sido víctimas de esta masacre del terrorismo de las FARC en La Habana. Zuluaga aseguró que se le debe exigir a las FARC el cumplimiento del cese unilateral por medio de su concentración.
Por su parte, el procurador Alejandro Ordóñez dijo que es el momento de hacer correctivos en el proceso de paz que se adelanta con las FARC en La Habana. Desde las alturas de la Comuna 13 de Medellín, el procurador Ordóñez sugiere que el proceso de paz urge de un timonazo que le enderece el rumbo. Tiene que ser la oportunidad para lograr hacer unos correctivos, para conferirle legitimidad, para exigirle, pero de verdad exigirle a la FARC que haga expresiones de buena voluntad en ello. Sostiene que la dinámica actual del proceso evidencia la violación y la renuncia de las autoridades a proteger la vida de los colombianos. Es la protección de esos derechos y lo que estamos viendo es que ni siquiera los derechos más elementales de nuestras fuerzas militares están siendo protegidos. Aunque el procurador no se aventura a dar una fecha exacta para terminar el proceso con las FARC, dice que este debe terminar en el menor tiempo posible. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, aseguró que los militares asesinados por las FARC en Cauca se encontraban persiguiendo a narcotraficantes de esa guerrilla, pues en los últimos días habían incautado importantes volúmenes de droga. Según el ministro de Defensa, los uniformados se encontraban en su misión constitucional de perseguir la delincuencia y en los últimos días venían realizando acciones contra el narcotráfico y la minería ilegal. Varios laboratorios para el procesamiento de coca han sido hallados en esa zona del Cauca en los últimos días. Esos delitos de narcotráfico, de minería criminal, de extorsión, de reclutamiento de niños, de constreñimiento a la población, y por eso pues las Fuerzas Armadas siguen haciendo presencia en los lugares más difíciles, más inhóspitos. Desde Villavicencio, el general Juan Pablo Rodríguez, comandante de las Fuerzas Militares, explicó que el lugar donde ocurrió el ataque y en general un gran porcentaje de la zona rural del Cauca es epicentro de actividades ilegales de las FARC en torno al narcotráfico. Esa zona allá donde están los soldados es una zona que evidentemente está afectada por el narcotráfico y sabemos también que los grupos al margen de la ley están vinculados con el narcotráfico. El ministro Pinzón también condenó las versiones que circulan en redes sociales sobre que la Fuerza Aérea le negó apoyo a los soldados en Cauca y calificó los rumores como una canallada. En Carmen de Bolívar, el senador Álvaro Uribe acompañó el sepelio de uno de los militares asesinados por las FARC. Dijo que la vida de los integrantes de la fuerza pública se tiene que hacer respetar. El expresidente Álvaro Uribe Vélez viajó hasta el Carmen de Bolívar para acompañar a la familia del soldado profesional Óscar Blanco Díaz, asesinado por la guerrilla de las FARC. La vida del soldado o del policía es tan preciosa como la vida de cualquier ser humano. Nosotros tenemos que hacer respetar la vida de nuestros soldados y de nuestros policías. Por petición de los familiares del soldado, el expresidente canceló un viaje al exterior para acompañar la ceremonia de despedida. Los habitantes del municipio se volcaron a las calles para brindar su respaldo a la humilde familia del militar asesinado. Acompañaron el féretro del uniformado con banderas blancas de Colombia y pancartas alusivas a la paz. En medio de la tragedia del conflicto armado en el país, hoy se dio el reencuentro de dos hermanos en Valledupar, quienes durante 18 años estuvieron en bandos enemigos. Uno soldado del ejército, el otro es guerrillero de las FARC. Ambos con caminos diferentes, pero hoy unidos por el amor de hermanos. 18 años pasaron para que este abrazo fraternal los volviera a unir, sin importar el pasado que los marca. El emotivo reencuentro fue una realidad luego de que el exguerrillero de la FARC solicitara al ejército verse con su hermano. Muy emocionante, sí, tanto tiempo sin verlo me causa, me conmueve y aprovechar el tiempo que se perdió y estar con él. Me siento contento, feliz de tenerlo él aquí al lado mío, abrazándolo y de poderle decir, eres mi hermano y vuelvo otra vez a estar contigo. El desmovilizado, mayor de 11 hermanos, contó su motivo para tomar el camino de la ilegalidad, ese que decidió dejar el pasado 6 de abril. Cuando yo estaba de la edad de 13 años, mataron a mi papá. Entonces pasaron unos guerrilleros y me pintaron cosas bonitas, me dijeron que eso era bien, que yo me podía vengar la muerte. Ambos hermanos de 20 y 38 años hablaron sobre el temor que sintieron de reencontrarse en enfrentamientos o situaciones como la registrada recientemente en Cauca. ¿Qué tal que se hubiera metido alguien, pues una patrulla y todo eso y que yo tenga que ver actuado, ¿sí me entiende? El deber mío es proteger los derechos y no puedo hacer más nada. Luego del emotivo reencuentro en Valledupar,
el joven militar regresará a su guarnición en otro lugar del país, mientras el exguerrillero trata de recuperar el tiempo perdido. CMI revela la primera gran encuesta del Centro Nacional de Consultoría con la intención de voto de los ciudadanos para la alcaldía de Bogotá. A la pregunta, si las elecciones fueran mañana, ¿usted por quién votaría? Clara López, 27%, Rafael Pardo, 22%, Enrique Peñalosa, 14%, Francisco Santos, 9%, Marta Lucía Ramírez, 8%, Holman Morris, 4%, Paulo Lacerna, 4%, Guillermo Alfonso Jaramillo, 1%, Camilo Gómez, 1%, en blanco, 2%, no sabe o no responde, 8%. Esta es la correspondiente ficha técnica. El vicefiscal general Jorge Fernando Perdomo cuestionó hoy la ampliación de aforados, como es el caso del procurador, el contralor y el defensor del pueblo. Considera que quienes los eligen serían los mismos a la hora de juzgarlos. El vicefiscal general recordó que el procurador es nombrado por el Senado, el contralor por el Congreso en pleno y el defensor del pueblo por la Cámara de Representantes, y que en tal sentido no tendría lógica que fueran juzgados por quienes los eligen a propósito del equilibrio de poderes. Creo que los que se quieren aforar no se han dado cuenta que lo que se están haciendo es el harakiri, porque quien los nombra será quien los va a juzgar. Pero algo peor en el caso del procurador, que todavía escandaliza mucho, y es que si el procurador queda con el fuero, va a quedar ahora un yo te juzgo, tú me juzgas. Frente a un tribunal de aforados sostuvo: ¿Por qué tenemos que hacer o por qué tenemos que volver a caer en un ente tal vez paquidérmico de 5, 6, 8 magistrados para la toma de decisiones? Creo que el paso está dado para decir, exista un órgano investigador, instructor, en cabeza de una persona con su equipo. Las declaraciones las hizo en el marco de un foro sobre derecho procesal en una universidad en el centro de Bogotá. Un hombre de 30 años falleció luego de ser atropellado por un bus articulado de Transmilenio cuando intentaba colarse en una estación del sur de Bogotá. Las autoridades anunciaron un plan especial desde el próximo lunes para reducir la evasión e inseguridad en el sistema. Iván Darío Pérez y Marcela Cárdenas son las dos personas que aparecen en este video y que justo en el momento en que intentan colarse en la estación Consuelo de Transmilenio son embestidos violentamente por un bus articulado. Respetemos la vida. Nosotros, mire, no es cuestión de plata. El Sisbén permite que usted acceda al sistema a 900 pesos. El hombre perdió la vida en el lugar, la mujer se encuentra en un hospital con graves lesiones. Transmilenio lamentó el hecho y anunció un plan especial de seguridad desde el próximo lunes con 1000 policías. Vamos a iniciar un proceso piloto en lo que es Caracas Centro y Jiménez. Con este caso son 11 las personas que han perdido la vida en el último año por este tipo de imprudencias que cada día son más frecuentes en la ciudad. Las autoridades investigan el asesinato de 5 indígenas de una misma familia ocurrido en el departamento del Cauca. Según las primeras informaciones, hombres armados dispararon contra las 5 víctimas en el cabildo de Cerro Tijeras, en zona rural del municipio de Suárez. Entre los indígenas están 3 hermanos y el padre de los mismos. El próximo domingo los colombianos están convocados a participar en las consultas internas de 4 partidos que van a definir sus candidatos en algunos municipios para las elecciones del 25 de octubre. Estas votaciones se realizarán bajo ley seca. Para las consultas populares del domingo se inscribieron 6.914 candidatos de 4 partidos para competir por la nominación en 169 alcaldías, 482 consejos, 589 JAL y 750 delegados para el Congreso del Polo Democrático. El Polo Democrático, ellos van a elegir sus delegados al Congreso. El caso del Partido Liberal tiene algunas consultas en algunos municipios para elegir sus candidatos a la alcaldía. Junta Administradora Local en Bogotá, Partido Conservador hace lo propio en algunas alcaldías y consejos y el Centro Democrático también en algunos municipios. En el Polo Democrático disputarán la supremacía del partido el senador Jorge Enrique Robledo y la candidata a la alcaldía de Bogotá, Clara López Obregón. En el caso del Centro Democrático solamente podrán votar por sus candidatos quienes estén carnetizados por el partido uribista. Porque ellos le entregaron a la registraduría
un censo de militantes y ese es el que va a estar habilitado en cada una de las mesas y en los municipios donde solicitaron consulta. Cada ciudadano solo podrá votar por una consulta en el municipio donde está inscrita su cédula. Casi 20.000 millones de pesos costarán las consultas de estos 4 partidos que se realizarán en municipios de 10 departamentos. En Bogotá fue decretada la ley seca entre las 6 de la mañana de este sábado y las 6 de la mañana del lunes. El IMPEC trasladó a los exministros Sabas Pretel de la Vega y Diego Palacio a los sitios de reclusión en donde pagarán la condena de 6 años y 8 meses que les impuso la Corte Suprema de Justicia por la Yidis política. El exministro de Justicia, Sabas Pretel de la Vega, fue llevado al batallón de infantería de Marina número 12 de la base naval del Caribe, ubicado en Cartagena. Por su parte, el exministro de Protección Social, Diego Palacio, fue recluido en la Escuela de Caballería del Norte de Bogotá. La Universidad San Martín graduó a 208 profesionales en lo que el rector calificó como la recuperación de la institución tras la crisis que enfrentó esa entidad, que hoy está bajo intervención del gobierno. Entusiasmados graduandos y alegres padres de familia se dieron cita hoy en la sede norte de la Universidad San Martín para recibir los títulos en carreras como finanzas, medicina veterinaria y relaciones internacionales. Pues esto es un triunfo, esto ya es una muestra de que la San Martín va a seguir viva y que la San Martín no muere. La ministra de Educación nos dio una voz de aliento, nos dio un apoyo y fue lo mejor que nos pudo pasar. Tenemos la plena seguridad de que somos excelentes profesionales, es una excelente universidad, un excelente cuerpo de docentes que nos ayudó durante todos estos 5 años. Vayan y divulguen la noticia de que los peores tiempos están pasando. Siéntense hijos de esta familia y proclamen la grandeza institucional. La Universidad San Martín reabrirá el miércoles las clases presenciales y regresarán cerca de 9.000 estudiantes antiguos de la institución. El vicepresidente Germán Vargas Lleras le pidió a los fondos de pensiones que inviertan en la financiación de la construcción de las vías 4G. La construcción de las vías 4G en Colombia pueden costar cerca de 46 billones de pesos. Por eso el vicepresidente Germán Vargas Lleras le hizo un llamado a los fondos de pensiones para que participen en la financiación. El gobierno está dispuesto a precisar con ellos cualquier regulación o reglamentación, aunque hoy pensamos que no existe limitación alguna. Creemos que los fondos de pensiones podrían participar con una cifra cercana a los 15 billones de pesos. Según el vicepresidente, utilizar el ahorro pensional en estas inversiones es un gana-gana para el gobierno y los fondos de pensiones. La inversión en el proyecto de infraestructura puede representar 2.5 más en interés a lo que hoy están recibiendo a través de los TES. El gobierno estaría dispuesto en elevar los límites de inversión extranjera de los fondos de pensiones para que participen en este proyecto de infraestructura. Esta es toda la información desde Cartagena de Indias. Joana Contreras, CMI, La Noticia. El Ministerio de Hacienda quiere reactivar el mercado de las rentas vitalicias que le garantizan una mesada fija al pensionado cuando el capital ahorrado en los fondos de pensiones sea agotado. Una persona debe cotizar con los fondos privados de pensión durante 23 años para hacerse a una mesada, la cual se le garantizará hasta que agote el capital que construyó en ese tiempo. Sin embargo, hay personas que viven muchos más años de lo estimado y corren el riesgo de que se queden sin su pensión. Por eso quieren implementar los seguros de rentas vitalicias. Yo le garantizo una renta vitalicia, digamos, de 1.5 veces el salario mínimo. ¿Por cuánto tiempo? Por todo el tiempo de su vida y de la vida de esos beneficiarios. El Ministerio de Hacienda dice que esto garantizará la protección del ahorrador hasta el fin de sus días. Que el afiliado se proteja del riesgo de extralongevidad y del riesgo financiero, porque ese riesgo los asume directamente la aseguradora. Al momento de reclamar la pensión, el usuario deberá definir si quiere hacerse al seguro o no. El superintendente financiero Jorge Castaño alertó por la aparición de pirámides por Internet. En lo corrido de este año ya han emitido 18 advertencias de estos mecanismos de defraudación. Los chats y las redes sociales se convirtieron en las nuevas plataformas para captación ilegal de dinero a través de pirámides. Estamos enfrentando un fenómeno mucho más sofisticado, basado en plataformas de Internet, basado en redes sociales que dificultan un poco, dada su virtualidad, el proceso de supervisión.
En este 2015 ya van 18 advertencias de presuntos defraudadores. El ente supervisor hizo un llamado a aquellos que difunden y comparten esta información. No solamente el que establece el esquema de responsables, sino estamos empezando a evidenciar que empiezan estos agentes multiplicadores vía redes sociales, WhatsApp, a tratar de incorporar también esquemas de defraudatorios. Van a tener también un nivel de responsabilidad que deben enfrentar. Corea del Sur dará a Colombia tecnología para impulsar sectores sensibles tras la firma del Tratado de Libre Comercio entre ambos países. La ministra de Comercio, Cecilia Álvarez, anunció la firma de memorandos de entendimiento para garantizar el apoyo. Con el fin de aumentar los niveles comerciales y afianzar el Tratado de Libre Comercio firmado entre Colombia y Corea del Sur, se suscribieron memorandos de entendimiento que aportarán tecnología y cooperación para los sectores sensibles tras la firma del acuerdo. Los asiáticos importan más de 27.000 millones de dólares en alimentos. Adquirir las buenas prácticas que ellos tienen y también facilitar en la cadena global de comercio. Los flujos de inversión superan los 32.000 millones de dólares y la ministra de Comercio espera la implementación antes de finalizar el año. A final de este año ya esté aprobado y declarado exequible por la Corte Constitucional. Corea del Sur destacó a Colombia por su crecimiento en América Latina. 콜롬비아도 최근 10년간 대외 개방과 자유무역 확대를 기조로 성장 전략을 추진한 결과 중남미 국가 중 가장 빠른 성장을. Los autopartistas, los más preocupados con el TLC, a un proceso de desmonte arancelario de 10 años. Puede ser una catástrofe para la industria nacional. Colombia será proveedor de café, flores, azúcar, entre otros. La Superintendencia de Industria y Comercio le ordenó al grupo CDO continuar el pago de auxilios de arrendamiento a los afectados del edificio Space y otros 3 conjuntos residenciales, aunque el fondo de recursos esté agotándose. La medida de la Superintendencia de Industria y Comercio beneficia a todos los residentes afectados de los edificios Space, Ascensi, Continental Towers y Colores de Calazanía en Medellín. Lo que ocurre es que la plata se ha metido en una fiducia y los recursos de esa fiducia se están agotando, están acabando. La orden a empresas del grupo CDO se impartió a las sociedades Alsacia CDO, Lérida CDO, Bifasa y Calamar CDO para proteger a los consumidores. Lo que no puede ocurrir, y la superintendencia no permitirá que ocurra, es que las personas que han sido evacuadas de esos edificios, que han tenido problemas, queden sin ningún tipo de auxilio que ellos puedan conseguir una vivienda. La orden de la entidad de vigilancia busca mantener el pago como mínimo en los mismos valores que venían suministrándose, con cargo a la fiducia o con cargo al patrimonio de las empresas del grupo. El principal índice de la Bolsa de Valores de Colombia cerró a la baja y perdió 0,24%. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,24% a 1.363 puntos. La acción que más subió en la jornada fue Pacific Rubiales, 2,22% a 7.820 pesos. La acción que más cayó fue Concreto, 3,3% a 1.160 pesos. La acción más transada en la rueda de negocio fue Preferencial del Grupo Val, al movilizar 23.429 millones de pesos. El precio del dólar cerró la semana en niveles estables, en parte por una leve recuperación del petróleo. Esta semana los mercados financieros estuvieron enmarcados por la alta volatilidad. El precio del dólar registró bajas importantes, terminando estable en la jornada del viernes. La razón, la leve recuperación del petróleo, que ya está por encima de los $55 el barril. La tendencia alcista que traía el dólar cada vez se va disipando más por cuenta de los incrementos de los precios del petróleo, que venían acompañados con un dato de inventarios de petróleo muy bajo, lo cual generó que el petróleo cerrara en su nivel más alto en lo corrido del año 2015. De esta manera, la tasa representativa del mercado que regirá para el próximo lunes será de 2.495 pesos. Los profesionales de cambio compran la divisa en 2.390 y la venden en 2.420 pesos. Un euro cuesta 2.697 pesos con 78 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 41 centavos. El azúcar se transó en 13,24 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $55 con 74 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.060 pesos. Falcao sería titular mañana en el Clásico frente al Chelsea. Ya volvemos. Algunos tesoros de Gabriel García Márquez reposan desde hoy en la Biblioteca Nacional en Bogotá, desde donde los espero después de comerciales para recordar el legado y celebrar la vida de nuestro Nobel a un año de su partida.
Hola, muy buenas noches. Los saludo desde la Biblioteca Nacional, el escenario que en Bogotá conmemora el primer año del fallecimiento de Gabriel García Márquez. Objetos representativos del autor se exhiben en este salón que ha sido decorado con grandes sombreros volteados que nos transmiten esa esencia costeña de la cual estaban impregnadas sus letras y su ser. Un espejo del mundo es el nombre de esta exhibición que tiene lugar en la Biblioteca Nacional y donde los seguidores del Nobel tendrán un encuentro cercano con objetos de gran significado e importancia. Nos emociona muchísimo poder hoy abrir al público esta muestra que generosamente la familia de García Márquez le ha hecho al país a través de nosotros. Estamos mostrando la máquina en la que Gabriel García Márquez se sentó durante 10 horas diarias en Ciudad de México a construir, elaborar, pensar esa magnífica y la más grande obra de los últimos tiempos en castellano, que es 100 años de soledad. También se pueden apreciar la medalla y el diploma del Premio Nobel de Literatura que le fue concedido en Suecia en 1982 y una obra realizada por el artista Gabriel Zea con cascabeles que recuerdan los incluidos en 100 años de soledad por el autor. Con fondo musical de un cuarteto perteneciente a la Sinfónica Nacional, se abrió esta exposición donde además se encuentran publicaciones referentes al Nobel y una extraordinaria colección de sus títulos que han sido traducidos a 37 idiomas, convirtiéndolo en uno de los autores más leídos del mundo. Y en la calle también hay conmemoración. En el centro de la capital, un grafiti titulado Macondo, realizado por el colectivo UMS, nos recuerda su imborrable legado. Y por supuesto, Aracataca, la tierra que vio nacer a Gabriel García Márquez, también realizó actos conmemorativos. Con una alborada, lugareños y personajes como el Pibe Valderrama recordaron a Gabo. Mientras la Casa Museo de Gabriel García Márquez se vestía de mariposas amarillas, en el templo sonaban las campanas anunciando el primer aniversario de la muerte del Nobel de Literatura. Esta vez el sacerdote cayó sobre el Evangelio para hablar del legado de obras que no puede ser olvidado. El coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. A un año de la muerte del máximo exponente del realismo mágico, los niños de Aracataca, la aldea que destila literatura, sueñan con más premios Nobel. Voy a ser la primera mujer en ganar el Nobel de Literatura en Colombia, debido al legado que nos dejó Gabriel García Márquez. La fiesta literaria en este aniversario combinó el fútbol con las letras y así recuerdan a Gabriel García Márquez. Práctica, hay que practicar. Si estudiamos de mañana, entrenamos en la tarde. Otros con acordeón en el pecho versearon en conmemoración a Gabito. Un aplauso para Gabito que lo escucha allá en el cielo. Barranquilla también se unió a los actos en memoria de Gabo. En la capital del Atlántico se develó una escultura inspirada en las famosas mariposas amarillas. Las mariposas amarillas batieron sus alas frente al monumento que se levantó en homenaje a Gabo en pleno centro de Barranquilla. La escultura de 5.5 metros es la presencia de Macondo frente al Parque Cultural del Caribe. Me parece un ingenio de los barranquilleros. Qué belleza, los felicito. Yo no lo conocía, pero qué lindo. Aida tuvo a su lado a la representación de Gabito, lo reparó y lo admiró. Empecé a mirarme al espejo y yo dije, puedo caracterizar a García Márquez. Y fue así como le puse tanto empeño, amor y pasión que me llevó a ganar un Congo de Oro este año también en la gran batalla de Flores. Aureliano Buendía y Úrsula Iguarán llegaron en bicicleta al nuevo monumento. A ritmo de Macondo, las mariposas seguirán revoloteando como en las apariciones de Mauricio Babilonia. Me siento, la verdad, muy complacido, muy orgulloso de ser el autor de una obra que Barranquilla le brinda, no solamente a él, sino a todos los visitantes y al mundo entero. Los personajes de Macondo tomaron vida. Uno a uno se pasearon en el mundo mágico del hijo ilustre de Aracataca. Desde la Biblioteca Nacional, que hoy se llena de recuerdos y del legado de Gabriel García Márquez para conmemorar un año de su partida, me despido por hoy deseándoles que tengan un excelente fin de semana. Nosotros nos vemos el lunes. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. ¿El voto preferente tiene futuro o está condenado a morir?
2. La Sala Penal de la Corte Suprema reconoce división por la pena para María del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno. 3. La apasionante incógnita de la candidatura de Angelino Garzón a la alcaldía de Cali. 1, 2 y 3 después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. El gobierno y los partidos de la Unidad Nacional decidieron dar la pelea por la eliminación definitiva del voto preferente. Como se sabe, la abolición de este sistema está contenida en el proyecto de reforma sobre el equilibrio de poderes, pero se introdujo en la Comisión Primera del Senado un parágrafo en el que se dice que esa prohibición solo entrará en vigencia cuando se apruebe una ley estatutaria que la reglamente. Mejor dicho, hasta el sol de los venados. Entonces, el senador Armando Benedetti anunció hoy que dirigirá una gran ofensiva política en el Senado para eliminar el parágrafo y dejar el artículo tal y como lo propuso el gobierno. Benedetti sostiene que así como defendió artículo por artículo de la reforma de la comisión, así lo hará en la plenaria para eliminar el voto preferente que, según el gobierno, le hace daño al sistema democrático. El mico de la ley que frustra prácticamente la eliminación del voto preferente fue introducido por el Partido Conservador, en el que milita la mayoría de los llamados caciques que hoy aún sobreviven políticamente en el país, precisamente por el voto preferente. 2. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se halla dividida sobre la condena que deben imponerles a Bernardo Moreno y a María del Pilar Hurtado. Los dos, como se sabe, ya fueron declarados culpables por las llamadas chuzadas, seguimientos ilegales y concierto para delinquir. Hasta hoy no se les ha fijado ni la pena por cumplir ni el lugar de retención. En la Sala Penal esos dos aspectos la tienen dividida. Un sector es partidario de que a Bernardo Moreno se le conceda detención domiciliaria. El otro sector lo es de que la pena la debe cumplir en un centro de reclusión. Varios de los 9 magistrados son partidarios de que la condena incluya 2 agravantes. Otros magistrados se oponen a que los agravantes sean incluidos porque la Fiscalía nunca los incluyó en su acusación. Uno de los magistrados, al revelar esta división, informó que esa es la razón de la demora en definir los 2 temas. Con unanimidad o sin ella, la sala anunció que la decisión saldrá la próxima semana. 3. Se vuelve apasionante la lucha de Angelino Garzón para poder presentar su candidatura por firmas a la alcaldía de Cali. Ante la negativa del partido de la U a avalar su candidatura, Angelino consultó al Consejo Nacional Electoral para saber si podía lanzar su candidatura por un partido distinto a la U. El Consejo le respondió que no. Angelino entonces decidió tutelar su derecho a ser elegido y presentó el respectivo recurso ante el Tribunal Superior de Bogotá. El término para que el tribunal fallara venció el miércoles pasado. El tribunal no pudo fallar porque la ponencia que presentó el magistrado Alfredo Barón no fue acogida por los otros 2 magistrados que conforman la sala de tutelas. Se procedió entonces a nombrar a la magistrada María Dorian Álvarez para que redactara el fallo de tutela en sentido contrario, claro está, al que propuso Barón. ¿En qué sentido presentó el magistrado Barón la ponencia negada? Les aseguro que no lo sabe ni siquiera el señor de los milagros de Buga, del que es tan devoto Angelino. Hasta el lunes. Que descanso. Estos son los ganadores del programa Pregunta Yamil. Esclavo de lo dulce de tu cuerpo, pero qué vaina, no dejo de extrañarte, no dejo de pensarte, ni durmiendo ni despierto. Y hasta cuándo, Señor, voy a querer esa mujer que no me quiere, me muriendo y por eso se conduele y me condena el amor de otras mujeres. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos el lunes, como siempre, SNI La Noticia.